Muy buenos días. Señora ministra, la cuestión de la presión fiscal es realmente un tema sustancial, es algo que realmente incumbe a los españoles, puesto que al final es importante para que entendamos todos y todos los españoles puedan comprender cuánto cuesta realmente el Estado, cuánto es lo que pagan, cuál es el precio que pagan para mantener las estructuras del Estado. Porque la semana pasada le planteé una pregunta y usted se amparó entre una media verdad y una mentira realmente para ocultar la verdad a los españoles. Y digo que una media verdad y una mentira porque yo le planteé cuál era el coste o cuánto era lo que se llevaba el Estado por cada trabajador que percibía el SMI, y usted respondió hablando solamente del IRPF. Esto es lo que se llama la falacia del hombre de paja. Usted, en vez de hablar de todo lo que se le está preguntando, contesta solo por una parte y además miente. Contesta solo por una parte porque los españoles no solo pagan IRPF, hay otras muchas figuras impositivas, claro, no solo impuestos, también cotizaciones a la seguridad social y al final infinitas figuras con las que soportan el peso del Estado. Eso por un lado. Y ya no solo eso, el IVA también. Por otro lado, es falso que el SMI esté exento de pagar IRPF, objetivamente falso. Existe una reducción a la cual se pueden acoger muchos de los españoles que cobran el SMI, pero no todos. Pensemos en aquellos que han cobrado una indemnización por despido, pensemos en aquellos que han cobrado algún tipo de seguro, pensemos en todos aquellos españoles que, a pesar de cobrar el SMI, no pueden acogerse a esta reducción. En definitiva, ahí está la media verdad. ¿Y por qué se acoge usted a esta media verdad y a esta mentira? No lo hace por afición. Estoy seguro que a usted no le divierte mentir, porque sí, usted lo hace porque de verdad necesitan esconderles a los españoles cuánto es realmente lo que pagan. Porque el día que los españoles sepan cuánto cuesta, empezarán a exigir en consonancia a lo que realmente están pagando. Porque ¿cuánto paga de verdad un español para mantener el Estado? ¿Cuál es el coste real? Pues bien, lo que hablábamos la semana pasada, un español que cobre el salario mínimo interprofesional, 15.876 euros, pagará primero la cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa, 4.762 euros. La cotización social a cargo del trabajador, 1.024 euros. IRPF calculado para Asturias, 334 euros. En total, impuestos o figuras tributarias directas, 6.122 euros. Salario neto, 14.516. Y a partir de ahí empiezan a pagar impuestos indirectos. Más de una tercera parte. El español, cada vez que sale de su casa, está pagando impuestos, aunque usted intente esconderlo. IVA, calculado para un consumo medio de 500 euros al mes. Es muy poco, 500 euros al mes. Que cualquiera de los que esté en su casa mire, por favor, en su tarjeta y nos diga a ver si son capaces de gastar en un mes menos de 500 euros, solo la compra, etc. Bueno, para un consumo estimado de 500 euros al mes a un tipo medio del 17% de IVA, piense que consumirán bienes al 21%, otros tipos reducidos, etcétera. 1.020 euros de impuestos al año por IVA. El IBI, un apartamento de 90 metros cuadrados en Gijón, sencillo, 2 habitaciones, no es gran cosa, 350 euros de IBI al año. Hidrocarburos, pues alguien que se gaste 70 euros al mes en gasolina, que también es muy poco. Poquísimo. Cualquier trabajador de Alcorcón que tenga que venir a Madrid se gasta mucho más que esto, estará pagando en impuestos 336 euros al año. La viñeta, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, una furgoneta diésel estándar, paga 73 euros al año. Seguros, porque todas las primas de seguros llevan un impuesto, para quien no lo sepa. Pues alguien que tenga seguros con primas de hasta 600 euros al año, pues piense en el seguro de la vivienda, un seguro de impagos, un seguro de responsabilidad civil, cualquiera de esos, pues estará pagando 50 euros al año. Luz, para un consumo de 60 euros en energía al mes, que tampoco es gran cosa, estarán pagando 50 euros de impuestos al año. Está tirando muy bajo en los precios. Más otros impuestos, impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, etcétera, etcétera, etcétera. Un cálculo medio, que es la media que se paga en España, 200 euros al año. En total son 1.979 euros al año en impuestos indirectos. De tal forma que este español habrá pagado al Estado 8.201,42 euros en impuestos y demás figuras fiscales. Un español cuyo salario neto es de 14.516,38 es una burrada. Euros. Es decir, estará pagando una cantidad equivalente al 55,8% de su salario en impuestos. Y, señora ministra, suba aquí y atrévase ahora a decir que eso es mentira. Atrévase.
Ella, como lleva cobrando muchísimo tiempo un salario público, como política o consejera en su momento, o como ahora ministra, pues ella, como no tiene que ser autónoma o crear empleo, pues ella no vive la realidad. Por cada euro, por cada 2 euros que un español que cobra el salario mínimo interprofesional mete en su bolsillo, ustedes se han llevado otro euro. Y esto es una situación que es grave. Estos 4 minutos y medio de José María Figaredo tendrían que verlo todos aquellos que cobran el salario mínimo. Pero es que si calculamos esos mismos pagos para un autónomo que logre prestar servicios por importe de 15.876 euros al año, la situación es aún peor. Porque verá que un 21% de esos servicios que ha prestado no son para él, son para ustedes, porque es el IVA. Y él tiene que ejercer como recaudador de impuestos. Viene la cuota de la Seguridad Social, viene el IRPF, las retenciones. Este autónomo sí tendrá que hacer una declaración para conseguir que le devuelvan lo que le han ido quitando durante el año. Más luego todos los impuestos indirectos. La situación real es que un autónomo que facture un importe equivalente al salario mínimo interprofesional tendrá un salario neto de 10.160,86 euros al año y habrá pagado al Estado por el camino 7.894 euros. Esto es un 75,72% de su salario. Es decir, por cada euro que este autónomo logra meter en su bolsillo, ustedes se han llevado 75 céntimos. Y lo mismo sucede si hacemos el cálculo para un español que gane 22.000 euros, que es el salario mediano. Es decir, el 50% de todos los españoles cobra 22.000 euros o menos. Pues estos españoles pagan, señora ministra, un 71,84%, un importe equivalente al 71,84% de su sueldo, se lo pagan a ustedes. Es decir, por cada euro que un español que gana 22.000 euros se mete en el bolsillo, ustedes se han llevado 70 céntimos por el camino. Y bueno, dirá ustedes que en otros países de nuestro entorno la presión fiscal es similar. Esto, de nuevo, es otra media verdad, porque lo cierto es que la presión fiscal no es un dato válido. Lo que hay que calcular es cuál es el esfuerzo fiscal. Piense usted que en Alemania, en España el sueldo medio roza los 25.000 euros, pero es que en Países Bajos son los 57.000, en Bélgica 55.000, en Alemania otros 55.000. Entonces, si usted le quita el 50% de su salario a alguien que cobra 25.000 euros, le deja con 12.500 euros al año. Es decir, una renta disponible de unos 1.000 euros al mes. Mientras que en Alemania, si usted le quita el 50% de su salario a alguien que cobra pues esos 55.000, le deja a usted con 2.000 euros al mes, exactamente el doble. Es decir, que usted nos diga que la presión fiscal que tenemos en España puede ser parecida a la de los países de nuestro entorno es absolutamente una media verdad, en la cual usted no puede escudarse ni ampararse para justificar lo que pagan los españoles. Y teniendo en cuenta lo cara que está la vida en España. Seguirá usted diciendo que, bueno, con estos pagos que hacemos a España, España ha logrado crecer más que los países de la Unión Europea. Esto lo dice usted últimamente bastante. Lo cierto es que nos encontramos ante otra media verdad que no quiere más que esconder la realidad. España, con la crisis del COVID que ustedes provocaron, por cierto, con sus medidas luego declaradas como inconstitucionales, España fue el país que más cayó de la Unión Europea y de la OCDE por la crisis del COVID. Y lo cierto es que no fue hasta el primer trimestre del año 2023 en el que España logró recuperar los niveles del PIB anteriores a la crisis del COVID. Entiéndanlo todos los españoles, es decir, España cayó una barbaridad y hasta el 2023 no logró recuperarse. Que nos digan que proporcionalmente es el que más ha crecido, hombre, claro, porque es el que más ha caído. Pero lo cierto es que España ha recuperado menos y peor y más despacio que otros países de nuestro entorno, como pueden ser, por ejemplo, Francia, Italia, Portugal. Por supuesto, estamos por debajo del nivel de recuperación de la OCDE y de la zona euro. Quizás nos hable usted de los empleos y los cotizantes a la Seguridad Social. De nuevo tenemos otra media verdad. Hoy en día hay más número de cotizantes, pero estos cotizantes son capaces de cotizar menos horas. De hecho, hoy en España se cotizan menos horas semanales de las que se cotizaban en el año 2008, señora ministra. Es decir, que la situación en España está fatal. Y es que esta situación de recaudación récord y de extrema presión fiscal
a la que usted somete a los españoles tampoco nos ha servido, por ejemplo, para rebajar la deuda, que quizás alguien lo piense, ¿no? Estamos cobrando muchos impuestos, bueno, para pagar las deudas que teníamos. Tampoco, porque España está más endeudada que nunca en la historia. Es más, usted, señora ministra, ha reconocido a través del Ministerio que a día de hoy ya han adquirido el 80% de la deuda que tenían previsto adquirir para todo el año. Es decir, que en los 4 meses que llevamos de año se han endeudado ustedes por el 80% de lo que tenían previsto. La situación realmente parece lamentable y quienes van a pagar el pato son los españoles, porque lamentablemente no serán ustedes, porque los españoles son los que padecen en esta situación peores servicios sociales que nunca. Nunca jamás las listas de la sanidad habían sido tan largas. En 31 de diciembre había 850.000 personas pendientes de una operación no urgente en la Seguridad Social. Y nuestros médicos o enfermeros están aguantando y soportando contratos precarios de forma sistemática. No han logrado ustedes solucionar tampoco esto. Tanto es así que en muchas regiones se están levantando protestas precisamente por esta situación. Tampoco la educación mejora. El informe PISA reconoce que en el año 2023 los resultados de España han sido los peores de toda la serie histórica. De nuevo, la educación española nunca había estado tan mal. Quienes sí están bien son, por el contrario, bueno, los amigos del gobierno. Pues la trama de corrupción del Partido Socialista con el señor Ábalos a la cabeza, la señora esposa del presidente y, sobre todo, los amigos de la esposa del presidente, que, por cierto, se ha abierto una investigación judicial precisamente hoy al respecto, que recibían subvenciones tras una mera recomendación de la esposa del presidente, el hermano del presidente, que acumula cargos públicos y que, sin embargo, cotiza y tributa en Portugal, los palmeros del Partido Socialista, pensemos en el señor Broncano, que conseguirá un contrato fantástico de 28 millones de euros, y, en definitiva, 28. Y como resumen, ustedes exprimen a los españoles que pagan más que nunca, sobre todo los más humildes, como ya hemos calculado, un español que tributa el SMI para cada 2 euros que se mete en su bolsillo, ustedes se llevan 1. Cada autónomo de España, para cada euro que se mete en su bolsillo, ustedes se han llevado por el camino hasta 70 céntimos. Y, sin embargo, los servicios no son mejores en España. Así que, por favor, señora ministra, explíquenos cuáles son sus planes. ¿Qué van a hacer ustedes? Porque yo creo que el español medio, en lo único en lo que piensa es en que ustedes dimitan de una vez. Muchísimas gracias. Después nos preguntaremos que por qué la gente tiene que trabajar en negro. La gente no trabaja en negro porque no quiera pagar a Hacienda. La gente trabaja en negro a día de hoy en España porque si lo trabajara todo en A, no llega a final de mes. Y esa es la realidad de miles y miles y miles y cientos de miles de autónomos en este país. Y ahora saldrá la verdulera esta, que lleva mascando chicle toda la intervención de Figaredo, a decir que todo es mentira, pero no aportará casi ningún dato. Acordarse de lo que estoy diciendo. Muchas gracias, señora presidenta. Mire usted, señor Figaredo, cuando uno se confunde, cuando un diputado o un político hace afirmaciones que no se sostienen con la realidad, da muestra, deliberada o por ignorancia, no lo sé, de confundir todos los elementos que tienen que ver con la economía. Y además, sus declaraciones se convierten en virales. Hay que ser humilde, señor Figaredo, y hay que subir a esta tribuna reconociendo que se ha equivocado, reconociendo su error e intentando pedir disculpas a los ciudadanos. No pide uno una comparecencia para intentar desquitarse de aquello que hizo mal y seguir redundando en el mismo error. Se lo digo, señor Figaredo, porque es importante la ejemplaridad también que tenemos que tener los políticos. ¿Os dais cuenta que en el primer minuto que lleva aún no ha dicho nada? Usted le hubiera honrado, si iba a protagonizar esta interpelación, venir a esta tribuna y reconocer con humildad: miren, me equivoqué en el pleno pasado y lo que dije no es verdad.
No es verdad. Pero explica porque por sus qué. datos llegaron a ser ridículos, señor Figaredo, y por eso se convirtieron en viral. Porque llegaron a ser ridículos. Por tanto, ¿Pero por seguir qué? percutiendo en el mismo error no es una buena estrategia. Y ahora usted quiere hacer un batiburrillo, un popurrí de todo, pero con una idea, señoría, ¿Pero que va a no se decir nos algo? tiene que perder de vista. Según su intervención de hoy, hay que desmantelar el Estado. No. Según su intervención de hoy, todo lo que la sociedad produce para poder hacer una redistribución justa de la riqueza y, por tanto, que haya derechos de ciudadanía que estén garantizados, porque los servicios públicos se puedan proveer por igual, con independencia del nivel de renta, señor Figaredo, se lo acaba usted de cargar de un solo plumazo. Pero ¿en qué momento Figaredo ha dicho que no haya que pagar impuestos en ese país? Lo único que Figaredo ha dicho es que la presión fiscal en España a día de hoy es insostenible para los trabajadores. Trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional. Porque acaba usted de meter en la misma costelera cualquier aportación que hacen empresas, ciudadanos, autónomos o cualquier otro contribuyente para el sostenimiento del Estado. Solo te ha dado dos. Los autónomos y los que cobran el salario mínimo interprofesional. Solo te ha dado dos. Señoría, sí, del estado del bienestar. Usted acaba de hacer aquí, yo que recuerde, el mejor ejemplo de la política del sálvese el que pueda. Y por tanto, el que haya tenido la suerte de tener una cuna que le proporciona nivel de renta, que le proteja frente a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la dependencia, a la justicia gratuita, a las políticas que promueven el interés común, pues que lo pague, se lo pague de su bolsillo. Y el que no, lo abandona usted a su suerte, usted y su grupo político. ¿Y cuándo ha dicho Nunca eso? nadie, señor Figaredo, se atrevió a ir tan lejos en el vaciamiento que se hace del Estado. ¿Cuánto lleva? ¿3, 4 minutos? ¿Ha dicho algún dato? ¿Ha dado algún dato? Que eres ministra de Hacienda. Es más, es que usted incluso ha metido las cotizaciones de los empresarios dentro de su discurso, que no son costes del trabajador, son costes de la empresa. Porque le da igual. ¿Y por qué tiene que Porque pagarlo a da la igual. empresa? Es dinero que a la empresa le cuesta al trabajador, ¿no? De lo que se trataba es de que usted tuviera aquel día un buen titular, lamento decirle que le salió el tiro por la culata, y de lo que se trataba con su interpelación de hoy es intentar corregir sin corregir y, por tanto, intentando darse argumentos para lo que usted planteaba. Mire, ¿Va a decir algo o no? cuando se demoniza de la manera que usted lo ha hecho en tribuna la contribución que hacen los ciudadanos, las empresas, No lo ha los hecho. autónomos, los agentes que participamos de la sociedad, del sostenimiento del interés común, como le digo, directamente se está atacando a la propia conformación del Estado. Si no, ¿en qué consiste un Estado, señor Figaredo, para usted? ¿En qué consiste el modelo social, democrático, con el que nos hemos provisto la mayoría de las sociedades desarrolladas? Según usted. Según usted, ¿tiene que haber un mínimo que se plantee de derecho garantizado para los ciudadanos con independencia de su nivel de renta o no? Probablemente de su respuesta se desprende que no. Pero es que está hablando de algo que no se está debatiendo. Lo que Figaredo ha dicho antes es que los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional de 2 euros pagan 1. De eso está tratando, no de los ricos y de los que cobran más. Figaredo ha centrado el debate en los que cobran el salario mínimo interprofesional y los autónomos, punto y pelota. Es decir, que aquellos que no pueden pagarse una sanidad privada ni una educación privada, directamente para ustedes no cuentan, no existen. Porque si a la contra estuvieran planteando una fiscalidad que se dirigiera a que los grandes patrimonios, las grandes empresas, las energéticas, las entidades financieras aportaran un volumen de recursos, incluso uno podría hilar el discurso. Pero es que ustedes votan en contra
sistemáticamente de que los que más tienen aporten más en función de su capacidad. Niegan el Estado de Derecho. Y lo niegan a través de la fiscalidad, lo niegan a través de los discursos de odio, lo niegan a través del negacionismo, de la violencia de género, de la situación climática o de cualquier otra cuestión, señoría, que crean que le interrumpe ese discurso falso, que pasará a la posteridad, el que usted hizo, en relación con cuál tiene que ser el papel que cada uno de nosotros tenemos que jugar en el conjunto de la sociedad. La ministra de Hacienda, en 7 minutos de intervención en esta interpelación urgente, no ha dado un solo dato, ni un solo dato. Usted, además, en la tribuna confunde el endeudamiento con la emisión de deuda. Creo que se ha referido a la emisión de deuda del Estado, que evidentemente provee de capacidad de tesorería para todo el año al Gobierno de España. No que ustedes han agotado, como usted ha dicho en esta tribuna, su capacidad de endeudamiento, la han agotado en el primer trimestre. Señor, es que eso también podría ser objeto de un vídeo viral, señoría. Se lo digo porque tiene usted que medir y tiene usted que saber que hay cuestiones que se desenmascaran, señoría, por sí sola. Acaba usted de confundir la emisión de deuda con el endeudamiento en el primer trimestre. ¿Y eso es casualidad? Pues yo, ya a estas alturas, después de que el otro día le transmití, por favor, documéntese mejor, pues no lo sé. Si siguen la política en la que ustedes intentan engañar, confundir, hacer de esta España crispación, ruido, odio, enfrentamiento entre los territorios, pues entonces me cuadra más esa intervención que usted ha hecho en el día de hoy. Esta señora hablando de discurso de odio cuando hace 3 o 4 semanas en el Senado llamó asesina de ancianos a Isabel Díaz Ayuso. Y la podría dejar aquí, señoría, pero es que usted habla, por ejemplo, de las listas de espera. ¿Usted recuerda que ustedes gobiernan en comunidades autónomas? Sí. ¿Sabe usted quién es responsable de las listas de espera, señor Figaredo? En las comunidades autónomas, justamente su competencia casi exclusiva en materia sanitaria obliga al desarrollo de políticas que permitan mejorar la accesibilidad de los ciudadanos ante el diagnóstico y ante el tratamiento. ¿Cómo les gusta? Y acaba usted. ¿Cómo les gusta también lavarse las manos con las competencias autonómicas, de atacar o de pegarse un tiro justamente en el pie, porque son ustedes responsables de los gobiernos, no hace falta que yo se lo recuerde, de Castilla y León, del gobierno de Baleares, del gobierno de Extremadura, de los gobiernos en donde efectivamente tienen ya responsabilidades por culpa del Partido Popular, que habla de blanqueamiento cuando lo que está haciendo es blanquear justamente las posiciones de la ultraderecha de este país, que en otros lugares de Europa tienen un cordón sanitario, señorías del Partido Popular. Pero que pactáis con Bildu, por Dios. ¿Qué me estás contando? Eso sí, es una vergüenza nacional que hayan metido ustedes a la ultraderecha en el corazón de las instituciones para conseguir el poder a costa de lo que sea. ¿Ser liberal es ser ultraderechista? Pero vamos a hablar de datos, señoría. Mire usted, no hay ninguna estadística, ningún informe de ningún organismo internacional prestigioso, oficial, Comisión Europea, Eurostat, OCDE, Fondo Monetario Internacional, que diga que los españoles soportan una presión fiscal o un esfuerzo fiscal, ya que usted ha querido hacer el distingo, superior a la media europea. Un momento que esto lo voy a reventar. España es el 5º país desarrollado donde más aumentó la presión fiscal en la última década. La media es del 34 y España aumentó un 37,5. Esta admito que la tenía guardada. Ninguno. Ustedes fundamentan sus afirmaciones
en base a informes encargados ad Claro. hoc por parte de organismos que les sirven las noticias para que ustedes después de ellas puedan hacer los titulares. Y los datos del Ministerio de Hacienda y también del Ministerio de Trabajo, esos datos sí nos los tenemos que creer, ¿no? Ningún organismo acreditado dice que este país tenga ni una presión ni un esfuerzo fiscal superior a la media europea. Por tanto, Es complicado, ¿eh? No déjeme intervenir darle es algún complicado. dato. Si es que eso le sirve para algo, pero si también cuestiona la propia estadística internacional, pues claro, al final se construyen ustedes un mundo trampista, un mundo de ustedes que responde al interés de los poderosos, pero nada tiene que ver con las dificultades y con los problemas que atraviesan los ciudadanos. Le doy un dato. Hombre, La presión uno. fiscal en España se sitúa en el 38%. En la media europea se encuentra en el 42% del PIB. Es más, señor Figaredo, por si no lo sabe, Europa pide permanentemente a España que acerque su nivel de ingreso y de presión fiscal a la media europea. Es una de las recomendaciones de país que tenemos como Estado y que tenemos como proyecto colectivo. La habéis escuchado, ¿no? Pagamos pocos impuestos. Dicho por la Comisión Europea, nada sospechosa, señor Figaredo, de izquierdista, nada sospechosa No. de que haga informes para favorecer al Gobierno de España y, por tanto, alejado de la realidad que estamos viendo. Si miramos la estadística de la OCDE sobre la fiscalidad de los salarios, que es un dato que puede tener interés para su discurso, verá usted que un sueldo medio en España realiza un esfuerzo fiscal inferior a los países de su entorno. Y son datos, no son ocurrencias que cada uno tiene por la mañana. Por eso, señor Figaredo, cuando comparamos lo que se paga por IRPF, pero incluso añádale cotizaciones a cargo del empleado y a cargo de la empresa, estamos por debajo de países como Bélgica, Alemania, Francia, Austria, Anda que los países con los que nos comparan. Italia, Suecia, Portugal, por poner solo Sí, algunos toda ejemplos. Europa. Por tanto, tampoco, sumando todo eso que usted suma, se encontraría España en los niveles que usted dice. Andorra es un país comunista comparado con Por España. eso, y con ello termino, señor Figaredo, a veces en política hay que ser humilde. Y yo le recomiendo que cuando uno se equivoca, pues uno simplemente pida disculpas, porque le pasan un informe que no se corresponde con la realidad. Seguir percutiendo, señor Figaredo, en política es una actitud inaceptable, porque sigue uno intentando engañar a la ciudadanía, pero cuando es tan gorda la fake, es imposible que nadie la degluta, que nadie se lo trague. Y por eso le decía que esa afirmación que usted hizo el pasado día y que hoy ha hecho un poco más matizada, ya figura, señor Figaredo, en un lugar destacado entre las fake news, ni más ni menos de que el conjunto del año. Gracias. ¿Os habéis dado cuenta que no ha rebatido en ningún momento la afirmación de Figaredo en la que decía que un español que cobra el salario mínimo paga 1 euro de los 2 que gana? Y también que el autónomo paga 0,70 céntimos de 1 euro. ¿Os habéis dado cuenta, no? Se ha pegado 5, 6 o 7 minutos de 13 diciendo que Figaredo es un mentiroso y que es un ultraderechista y poco más. Yo cuando escucho a esta ministra decir que en España se pagan pocos impuestos y hay que pagar más, que Europa nos lo demanda, yo me pongo a pensar en todos esos amigos, familiares, conocidos que tengo que no llegan a final de mes por los malditos impuestos, por la maldita presión fiscal que amarga la vida de la gente, que provoca que la gente tire por tierra sus trabajos, sus ilusiones, sus proyectos. Por eso en España cada vez hay menos autónomos y cada vez hay menos gente emprendedora. ¿Por qué? Porque es insostenible.
Porque en este país, en vez de ayudar y fomentar a que la gente emprenda y genere riqueza, se le machaca. Y bueno, vamos a ver la respuesta de Figaredo, la réplica de Montero ya, si queréis la buscáis ustedes. Y lo siento si intervengo mucho en este vídeo, pero es que Chiqui me pone, la verdulera de Chiqui me pone de muy mala leche. Con Figaredo prometo que no voy a decir ni pío. Bueno, señora ministra, vamos a intentar hacer luz en el caos de intervención que ha hecho. Veo que es incapaz usted de rebatir los datos que le he aportado, o sea que daremos por bueno que para cada salario mínimo interprofesional en España, por cada 2 euros que este asalariado mete en su bolsillo, ustedes se llevan 1. Lo daremos por bueno en vista de que no ha sido usted capaz de rebatirlo. Lo mismo respecto a los autónomos. Por cada euro que un autónomo que vende servicios por un importe equivalente al salario mínimo interprofesional, por cada euro que este autónomo se mete en el bolsillo, ustedes se han llevado 0,75 céntimos de euro. ¿En dónde hay estos datos? En vista de que usted no los rebate, debemos darlos por buenos. Visto esto, el coste del Estado, señora ministra, es brutal. Es brutal. Los españoles pagan muchísimo dinero por el coste del Estado. Y dice usted que nosotros, bueno, varias cuestiones. Dice usted que negamos, somos negacionistas, mete en una intervención sobre impuestos que somos negacionistas del cambio climático. No ha hablado de Franco, cosa que le agradezco, solo le faltó esto. Por lo demás, bueno, nosotros lo que negamos es la corrupción. Lo que queremos es que su gobierno padece una corrupción galopante, que ustedes se gastan en corrupción fiscal, corrupción económica y corrupción moral, cantidades que son insostenibles. Y cuando usted dice que decimos que no hay que pagar, no, señora ministra, hay que pagar, hay que sostener el Estado. Pero los españoles tienen derecho a saber cuánto pagan por el Estado. Y usted trata de esconderlo. Con sus juegos de trileros trata de, no, esto sí, esto son, esto no se considera. Incluso si metiésemos para cada salario mínimo interprofesional, por cada 2 euros, ustedes se han llevado 1. Y ese dinero se debería destinar a pagar las cosas importantes, siendo las cosas importantes, desde luego, no el show de Broncano, que nos va a costar 28 millones de euros a los españoles. Que es que si los salarios mínimos interprofesionales se pusiesen a cotizar para pagar el show de Broncano, tendríamos a 3.500 trabajadores cotizando durante un solo año para pagar este show, señora ministra. 3.500 personas trabajando solo para este capricho. Pero es que el rescate de Europa, conseguido por intermediación de la señora esposa del presidente, nos costó a todos los españoles 500 millones de euros. 500 millones de euros que, de nuevo, si pusiésemos a españoles que cobran el SMI a cotizar para pagar este rescate, tendríamos a 62.500 trabajadores cotizando durante todo un año para pagar el rescate de los amigos de la señora mujer del presidente del gobierno. Y eso es en lo que no hay que gastar, señora ministra. Es que 62.500 trabajadores son todos los trabajadores de Siero y de Villaviciosa juntos trabajando durante un año para rescatar a los amigos de la esposa del señor presidente. En lo que no se debe gastar... Qué bárbaro. Es en 250.000 euros en whisky y anchoas para el Falcon, señora ministra. Y ese es el problema que tienen ustedes, que los españoles pagan mucho y deben saber cuánto y deben pagar para sostener lo que de verdad importa, no para sostener las chorradas y las subvenciones a sus amigos. Es que España se gasta en subvenciones por encima de 100.000 euros. Más de 30.000 millones de euros al año. Es que ustedes están subvencionando a asociaciones de cafeteros en Colombia. Es que ustedes están subvencionando al Ministerio de Pesca de Marruecos, al Ministerio de Exteriores de Marruecos y a organismos que en nada afectan ni benefician a los españoles, unos detrás de otros. Ustedes mienten, y le cojo la palabra, señora ministra, mienten sin cesar. Y cuando un político miente, lo que debe hacer es volver a la tribuna, pedir perdón y dimitir, que es exactamente lo que ustedes deberían hacer. Porque cuando luego vienen y, dado que no tienen argumentos numéricos para rebatir los datos que les damos, nos acusan de embarrar y de crispar, porque para ustedes embarrar y crispar es discutir. Cualquiera que disienta con ustedes
está crispando y por lo tanto debe ser silenciado. Y eso es precisamente lo que ustedes pretenden y eso es precisamente lo que nosotros no vamos a hacer. No nos vamos a callar, señora ministra. No vamos a dejar de denunciar sus desmanes. No vamos a dejar de denunciar que ustedes sangran al pueblo para pagar sus caprichos. Sangran a los españoles y no se gastan el dinero que recaudan en lo que de verdad importa. Se lo gastan precisamente en pagar los caprichos de sus amigos. Y eso es lo que no se puede tolerar. Por lo tanto, señora ministra, suba aquí, pida disculpas, diga la verdad y dimita, por favor. Gracias. Bravo, Figaredo. Es que el debate no se centra en si en España se pagan muchos o pocos impuestos. Que se pagan muchos, que eso no hay que discutirlo. Se centra el debate en si esos impuestos que pagamos, con el que nos machacan a los trabajadores, sirven de verdad para solucionar los problemas reales de los españoles. Y por poner un ejemplo mediático, el que ha dicho el señor Figaredo, en el contrato de Broncano con Televisión Española, casi 30 millones de euros. O el rescate de Air Europa, esa empresa amiga de Begoña Gómez, la mujer del presidente. Y este tipo de discursos para el gobierno de España es un discurso de odio. Un discurso que únicamente defiende que la presión fiscal en España es demasiado alta y que los españoles estamos maltratados por el Estado. Y no recibimos lo que damos.